Machuca, Blas Remundes, Ramírez Murga, Ramos Espinola y Paredes Landauro. Muy bien. El cielo resplandece a mi alrededor. Así es, y aquí está el grupo 5. Alegría, alegría, que llegó el grupo 5. Buenas tardes, profesora y compañeros. Pues luego de haber visualizado esta presentación, pues todo el grupo en general pues tiene el agrado de presentarles la reseña con respecto al análisis de la obra Todas las sangres de José María Arguedas. Pero, ¿qué significa José María Arguedas para el Perú? Pues gracias a la gran gama de libros que nos brinda él, es que por medio de estas llegó a visibilizó de manera integral la complejidad de las culturas y las sociedades existentes en el Perú. Tal es el caso, pues, que ha permitido al país consolidar su propia identidad cultural dentro de un contexto de brechas de desigualdad y discriminación social. Ahora, vamos al primer apartado de nuestra reseña. Pues esta lleva como título Apología en la injusticia contra la integridad indígena. Pues desde la lucha del sentimiento indígena que prevalece pues en todo el derrotero de todas las sangres, es que la presente reseña pues está direccionada a mostrar este panorama derramador de injusticias. Es por ello que como punto de partida, de inicio de esta literatura, y pues no solo el hecho de presentar la biografía, sus obras y la síntesis de toda la obra a tratar, es que también creemos importantes mostrarles desde el plano jurídico y con ello pues haciendo énfasis a nuestra carrera en curso, es que el contenido de ciertas obras también pues, sean abordadas por el derecho, todo ello gracias a las temáticas que estas quieren transmitir. Y pues nuestra obra nos ajena a ello, y con lo cual resulta inconcebible pues no poder abordarlas gracias a nuestro Código Civil, Penal y la Constitución. Pero ya, sin más preámbulos, demos inicio a esta reseña y, ¿por qué no?, conocer más de nuestro autor. Bueno, primero, comenzando con Arguedas. Arguedas lo reconocemos por su producción literaria, tanto como la historia de su vida, son abordados por lectores, en su tiempo por sus estudiantes. Porque Arguedas también en sus tiempos él se dedicó a enseñar lo que es quechua, un gran etnólogo peruano. Pero en el rubro académico de nuestro periodo, lo recordamos más por sus lecturas. Y bueno, mencionando la influencia de este idioma maravilloso que es el quechua, el cual él los plasmó mediante sus tradiciones, la cultura del tiempo prehispánico, para ser más específico, con el tiempo no que en el cual se encuentran plasmados en sus obras. Pero para esto voy a dar un entremés, que es el transcurso por donde pasó Arguedas, que es desde Andahuaylas hasta Abancay, que fue hasta donde logró la mayoría de sus estudios y también un transcurso de grandes obras plasmadas. Bueno, ello conocemos desde el punto de la provincia de Andahuaylas, que integra la región de Apurímac, y bien fue su lugar de naciente, tanto en el año de 1911 para Arguedas, y esta se vio acompañado por la tradición de la cultura de los changas, una cultura incaica, con la expansión de la cultura del Tahuantinsuyo. Ahora procedemos a lo de campo,
que es uno de los lugares más entretenidos, llamativos, tanto para el aprendizaje, para nuestro lector, ya que no plasma sus vivencias, cómo él ha transcurrido al pasar del tiempo por los problemas que él ha pasado con algunos de sus familiares, esto ya sea por su madrastra y por parte de discriminación que él recibía en este ámbito. Ahora, para Abancay, compuesto como uno de los centros poblados anterior a la época de los incas, esta zona conocida como Valle de Pachachaca, también como Villa de Santiago de los Reyes, también ha sido una incentivación para la transmisión del quechua, Anca, para ser más exacto, con esta palabra. Bueno, ahora procediendo a la importancia de nuestro autor. Si bien, como mencioné antes, Arguedas era conocido como el etnólogo peruano, escritor, que a través de su infancia hasta su nacimiento ha reflejado todas sus vivencias mediante relatos que transmiten el idioma quechua, cultura, tradiciones, pero esto también ha permitido que este autor sea calificado entre los peruanos más icónicos del siglo XX, debido a la gran de su relato. Para ello explicaré que Arguedas nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas, como bien mencioné antes, que a los 18 estudia en Lucanas, de su nueva madrastra, cumplió lo que es muy exclusión, y lo llevó a que él fuera al, y en esto le permitió ser en ese se conoció como los esclavos o los sirvientes, y conlleva una amistad varios de ellos, los cuales también han influencia para sus relatos. Bueno, en 1930 también ya comenzó sus estudios en la Universidad Nacional de San Marcos con la edad de 20 años, pero también aquí hubo una influencia ya que él fue a prisión entre los años del 37 al 38, también fue otro acontecimiento para otra obra. En 1932 él sufrió el fallecimiento de su padre en Puquio, esto también su escasez económica obligó a lo que es la sección de correos, mencionaría muy específico de Arguedas, que como 4 aspectos. El primero es que Arguedas él reconoció lo que es y esto es lo que es el arpa, el violín y lo que es el tango. Esto lo plasmó en sus relatos. Por ejemplo, a Ríos Pundo, donde él plasmó el sonido que formaba tanto los ríos, el cantar de las aves o el clinar de los insectos. Esto también en parte de sus escenas, también él plasma lo que es la tradición, la cultura, los grandes acontecimientos míticos, mágicos y religiosos, lo que es lo indígena, lo mestizo en el mundo andino. Y por respecto, escribió géneros conocidos como los yaraví, los tawi o los huaylas indígenas. Esto puede relacionar un poco con Melgar, que él también tiene sus famosos yaravíes, o bien conocidos como jarahuíes. Bueno, ahora en su trayectoria literaria, muy bien. Arguedas es reconocido por varias obras, pero en este caso voy a mencionar una brevedad de resumen de algunas de sus 6 obras más icónicas, que a mi parecer han sido las más específicas. Bueno, tenemos a lo que es Yaguarfíes, tenemos a lo que es Ríos Profundos, Todas las Sangres, tenemos Promundo, El Zorro de Arriba, El Zorro de Abajo, Sopostma, también tenemos al Sexto. Muy bien, Yaguarfíes nos menciona acerca de la explotación de las tierras y también nos menciona acerca del Toro Puyay, o la fiesta del toro, muy diferente a la fiesta ocurrida de toros de la época española, de la época actual, donde van a matar al toro, pero en esta época andina es enfrentarse con el toro. Cuenta también ese tipo de tradición, el Huarpachá, conocida como la corrida de toros. Ahora, en Ríos Profundos menciona un proceso de crecimiento, maduración, a través de vía personal. Ernesto, con su trastorno también la marginación, tanto del internado que él sufre. Todas las sangres, que es la obra que se nos destacó y la cual nos llamó mucha atención en el año de 1964, se menciona, o se hace mención a un personaje muy representativo, que es Rendón Wilca, quien es un indio que también recibe marginación, incluso en sus estudios, como esclavo, como sirviente. También se revela las virtudes, ya que él fue gente de Don Bruno. Bueno, para don Andrés de Aragón tenemos al indio Ana, y también menciona acerca del que se partía por la Wisterbos ante el poblado de la Iguamarca, para la Federación de las Minas. Bueno, esto se pasará a explicar un poco más adelante. El zorro de abajo, como viene mencionado, es obra póstuma, ya que sabemos que
debido a suicidio. Él suicidó, bueno, en medio de una... y también que esta obra resalta la construcción de un puente, un pesquero, el puerto de Supe, esto relacionado también a vivencias que él se ha impartido en su conocimiento. Bueno, también tenemos Amor Mundo. Amor Mundo es una obra conocida como gótica y a la vez como impartición de estereotipos, ya que en esta obra se resalta la identidad masculina del niño Santiago por parte también del hacendado de la influencia de Guadalupe. Relación también, este joven Santiago también tiene una relación con el maestro y también deja la gran fuerza en impartición de ideologías que se sobre acerca de lo político y también de que esta fuerza se impartía sobre lo que es el placer o la relación sexual. Y bueno, también tengo como mención a lo que es la obra El Sexto, ya que como mencioné antes, Arguedas en sus estudios, él también se influenció por estos cambios sociales, y en el año de 1907 a 1938 fue aprisionado, ya que a él también se le consideró como partícipe de esto. Es por ello que él nos menciona de un personaje llamado Osborne, un cabecilla, estudiante universitario, líder, el cual imparte sus ideologías o su pensamiento y lo transmite. Por este motivo él fue aprisionado. Bueno, estas son breves nociones que se tienen acerca de la obra y doy pase a mi compañera para que pueda explicar acerca de lo que compete con más de la obra intrínseca de toda la... Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Ahora vamos a continuar con nuestra lectura asignada. Vamos a conocer un poco más a profundidad sobre esta obra literaria, Todas las Sangres. Partimos de nuestro tema. ¿De qué trata esta obra, Todas las Sangres? Bueno, en esta historia se abarca la representación de muchas costumbres, muchas implicaciones sociales, problemáticas sociales, que van desde la extorsión, desde la posesión territorial, hacia asesinatos, torturas y, digámoslo, hasta violación. Paralelamente a esto, también el relato abarca una disputa entre dos hermanos, entre don Fermín y don Bruno, hijos de don Andrés de Aragón. Por otro lado, no podemos negar o no podemos ocultar este hecho que existe justamente un consorcio, Ouistreham-Bossart, que quiere apropiarse del yacimiento minero de don Fermín. Entonces, básicamente, la obra gira en torno a estas tres ideas, y es por ello que a través de todo ello, de que la Ouistreham-Bossart quiere conseguir los yacimientos de don Fermín, es que se dan muchos sucesos que resultan ser desfavorecedores para los indios, trayendo muertes, trayendo abusos, etc. Es así como por todos estos puntos llegamos a un consenso grupal de que podríamos considerarla como todas las sangres derramadas a manos de la injusticia. Luego, pasando a una estructura de la obra en su forma, vamos a ver algunas características. La obra se titula Todas las Sangres, del género narrativo, la especie literaria es novela. Pertenece a la corriente indigenista y en la época literaria del indigenismo, donde nuestro autor, donde nuestro Arguedas es un personaje muy importante. Asimismo, esta obra está dividida en 14 capítulos. Tenemos una técnica literaria de composición, podríamos llamarlo como mixta entre verso y prosa, ya que a través de toda la obra vamos a encontrar muchos poemas, muchos cantos en quechua que los personajes realizan. Entonces existe una mezcla de la prosa y el verso. Y así mismo se encuentra una combinación hermosa entre el quechua y el español. Asimismo, tenemos como narradora la tercera persona omnisciente. En figuras literarias encontramos hipérbaton, símil, metáfora, hipérbole, anáfora y antítesis. Y los escenarios donde se desarrolla la obra son la localidad de San Pedro, en la Iguamarca, en Paraibamba y en Lima. Y por último, la obra se sitúa temporalmente a mediados del siglo XX durante una transición de los pueblos indígenas a una nueva era. Siguiendo con los personajes principales, tenemos a don Bruno y a don Fermín Aragón de Peralta, quienes son hermanos, son hacendados. En el caso de Fermín, tiene un yacimiento de plata, que la Ouistreham-Bossart, que es un consorcio, se lo quiere arrebatar. Luego tenemos a Demetrio Reino Huilca, que es un indio muy hábil y es administrador de la Providencia, que es una hacienda de don Bruno. Por otro lado, tenemos a Hernán Cabrejos, que es un ingeniero y trabajador de don Fermín, pero que a la vez va a resultar ser un agente secreto de la Ouistreham-Bossart. Por otro lado, tenemos al zar, que es el presidente de este consorcio Ouistreham-Bossart y que al final logra quedarse con el gran yacimiento de plata de don Fermín.
Pasando a nuestros personajes secundarios, tenemos a Vicenta, que es aquella sirvienta que logra enamorar a don Bruno, ya que llega a tener un hijo con él. Luego a Matilde, que es la esposa de don Fermín, y la cual es su consejera, suele apoyarlo mucho. Por otro lado, tenemos a la Curcu Gertrudis, que representa esta situación de la violación que vivió, ese claro ejemplo, y es la criada de la esposa de don Andrés de Aragón. Tenemos a Nemesio Carbomayo, que es un gamonal de la providencia de don Bruno. Tenemos a Policarpio, que era sucesor de este Nemesio. Tenemos a Gregorio, que era aquel sirviente de Cabrejos, que le es muy fiel y que inclusive por ello llega a realizar un atentado en contra de los indios. Luego tenemos a Palalo, que era un leal sirviente del zar. Luego Asunta La Torre, que era hija del alcalde de San Pedro y que logra cometer el asesinato al ingeniero Cabrejos. Luego tenemos a Ricardo La Torre, que es el padre de Asunta, es el alcalde. Luego a Alberto Cisneros, que era como el cholo de la provincia de Pariña y era una representación de la injusticia y violación de los derechos de los indígenas. Y por último tenemos a Anto, que era el criado principal y de confianza de don Andrés de Aragón, y a quien en su lecho de muerte le deja encomendadas sus tierras. Ahora pasamos brevemente a la síntesis, ya que este tema lo hemos abarcado anteriormente. Bueno, en breve, la historia empieza con el suicidio de don Andrés de Aragón y con la reconciliación de sus hijos, don Andrés y don Fermín, que venían en disputa, que venían enojados por mucho tiempo, por las acciones de cada uno. Y en este momento es que Fermín le pide a don Bruno que le encomende sus indios para que vayan a trabajar en su mina. Y esto sucede en el capítulo 2, donde don Bruno le comunica a sus indios, a sus colonos, de que vayan a trabajar en las minas de don Fermín. Ya en el capítulo 3 aparece Matilde, que es la esposa de don Fermín, y que tiene sospechas del ingeniero Cabrejos, como ya mencioné, trabajaba con don Fermín, y de Rendón Wilca, pero ella acierta en el caso del ingeniero Cabrejos, ya que Rendón Wilca demuestra lealtad al rechazar la oferta de soborno que tenía Cabrejos para con él. Quería que se vuelva un aliado para así sabotear el trabajo de don Fermín. Luego, en el capítulo 4 observamos que existe o que aparece Gregorio, quien acepta la propuesta del ingeniero Cabrejos, que no aceptó Rendón. Entonces aquí se ve el cometido que logra un atentado contra los indios desde la mina, y esto pues termina con la muerte de Gregorio. Entonces no se llevó nada beneficioso este personaje. Y bueno, así sigue la historia. Pasamos por la muerte de la madre de don Bruno y de don Fermín. Se pasa por el hijo que nace de don Bruno. Pasamos también por que la Wisteramboser logra arrebatarle el yacimiento a don Fermín. Pasamos por la muerte de Anto, pasamos por la muerte de muchos personajes, pero la que más impacta sin duda es la que se da en el capítulo 14, en el capítulo final, que es Rendón Wilca. Rendón Wilca era como el defensor de los indios, era el líder, era un indio culto que había estudiado en Lima y regresó a su pueblo. Entonces, aquí se observa una clara injusticia, que es cuando, bueno, al final la obra nos presenta un panorama desolador. En primer lugar, don Fermín es baleado, don Bruno resulta arrestado por haber asesinado a un hombre. Por otro lado, es que Bruno le deja a Rendón Wilca, le encomienda sus tierras, como que lo cuide, mientras él está ausente. El hijito de Bruno huye con su madre, por temor a unos soldados que venían a hacer daño a los indios, y lo logran al final, pues Rendón Wilca logra ser fusilado por estos soldados de una manera totalmente injusta, ya que Rendón Wilca no les dijo lo que ellos querían escuchar. En sí, su propósito era que Rendón Wilca acuse a sus indios, cuando en realidad ellos nada más estaban trabajando en la hacienda. Entonces también sucede acá otras muertes, como por ejemplo una señora con su joven hijo. Y así a través de la obra suceden muchos fallecimientos lamentablemente injustos. Y para finalizar, pues Argüello nos muestra un escenario en el que casi todos los personajes están dispersos, no están juntos como al inicio, y se escuchan grandes torrentes, nos menciona él. Y finalmente se nos muestra una escena desoladora de don Cisneros, que se encontraba en una cima llorando junto a sus guardias, y se preguntaba si estaba desnudo, pues se sentía fuertemente enfriado, pensando que es para siempre, justamente por esta situación tan triste y desoladora. Y así es como termina nuestra obra. Y ahora pasaremos a analizar
a darle una mirada más profunda a la realidad de la Guaymarca. De la mano de mi compañera Rosimar. Adelante. Analizando justamente la estructura literaria, ya habiendo conocido Arguedas, viendo justamente lo que contiene en sí todas las sangres, es que ahora también en ese recorrido literario es importante anexar al aspecto jurídico para poder analizar la realidad de la Ibamarca, del pueblo de San Pedro, en donde se desarrolla esta obra Todas las Sangres. Es por ello que el primer punto a tratar en este análisis es una mirada al mundo indígena. En esta mirada al mundo indígena vamos a hablar de dos puntos importantes, que uno de ellos va a ser el derecho internacional y el derecho nacional. Si hablamos para hacer hincapié en estos derechos, es importante referirnos a una de las primeras problemáticas o de las principales problemáticas que se dan en estas páginas de Todas las Sangres, que es justamente el derecho a la propiedad de la comunidad de San Pedro, de la Ibamarca. Entonces, es así que este derecho a la propiedad de la comunidad de San Pedro es importante también ver el contexto actual, ver el desarrollo de estos derechos en relación a estas comunidades indígenas. Por ello, vamos a referirnos a la comunidad interamericana de los derechos humanos, en la que se va a referir a una protección a estos derechos de las propiedades comunales de las comunidades indígenas. Establece ciertos artículos y asimismo no solamente queda como un derecho internacional, sino que si hablamos del ordenamiento jurídico, también el ordenamiento jurídico peruano también salvaguarda justamente a esas comunidades indígenas. Ahora, otro punto importante que abarcamos en este mundo indígena es también el papel o la vulneración del rol de juez en Todas las Sangres. Esta vulneración se da porque en sí existía un personaje prácticamente ya alrededor del final de la obra, en el que para esta expropiación de sus tierras es que ocurre el nacimiento de un decreto, pero el juez sabía que este decreto era errado, pero pues más pudo el poder, más pudo en sí este aspecto pues negativo, y pues el juez en sí borró ese rol de juez, borró ese rol que tenía de moldear a la justicia, de buscar en sí justicia, y pues decretó que ese oficio, ese documento era verdadero para la expropiación de esas tierras indígenas. Entonces, es así como que concluimos este apartado en que en sí esta maldad llena de codicia busca la vulneración de un juez a favor pues de este pus de la corrupción que tanto nos hablaba Manuel González Prada. Por lo tanto, es que el actuar del presente debe simbolizar un Perú transparente donde se respete tanto el ordenamiento jurídico y así también el derecho internacional. Ahora, en el segundo bloque, que es el derecho indígena, también tenemos ideas importantes, como por ejemplo la discriminación a los indígenas y también lo que hace prevalecer el derecho peruano y, por último, uno de los héroes que vamos a ver en Todas las Sangres. En primer punto, esta discriminación a estos indígenas se va a ver pues de que por esa esencia de ser indígenas es que les dicen tú no puedes estudiar, no tienes derecho a la educación porque eres indígena. Entonces es como una idea preconcebida que tenían ahí en Todas las Sangres y pues contemplaban así justamente que no podían ejercer este derecho. Pero por lo tanto, si nos basamos en nuestro ordenamiento jurídico peruano, veremos que el artículo 1, bueno, hablando en sí de la discriminación, en el artículo 1, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, va a prescribir que la igualante de la ley va a afirmar que nadie debe ser discriminado por motivos de raza, por ejemplo, o de cualquier otra índole. Ahora, anexando este artículo también, el inciso 19 de este mismo artículo hace prevalecer un derecho a la identidad étnica y cultural, y ambos artículos van a hacer referencia a esta integridad como derecho de las comunidades indígenas. Y por último va a estar el artículo 13 de la Constitución Política del Perú, que va a hacer hincapié en un derecho social como va a ser la educación, como un derecho universal para todas las personas, no dependiendo así de un tema de origen. Entonces, es así que, si bien es cierto, existe o se conoce parte del ordenamiento jurídico peruano, pero también más allá de conocer esto, porque en primer lugar creo que más conocemos nuestra realidad que una constitución, hablando de personas así cotidianas. Entonces, a esa realidad es que a la que debemos ir. Si vemos de que se ve vulnerado justamente este derecho a los indígenas, no necesitamos prácticamente de una constitución que te diga que estás vulnerándolo, sino que estás así en esa realidad que te lo expresa claramente. No necesitas literalidad, sino el aspecto inferencial. Ahora, culminando esta parte, vamos a hablar también del héroe que nace en Todas las Sangres, que es Rendón Huilca, quien protege a su pueblo, vive y muere por su pueblo, y asimismo muere este indígena por la mano pues, de autoridades incompetentes.
Y ahora, analizando también esta parte, vamos a ver las visiones jurídicas en relación a las problemáticas que encontramos en esta obra Todas las Sangres. Como primer punto vamos a tener la violación. Vamos a remitirnos a uno de los primeros artículos en el que se va a tener un contexto de conversación frente a don Aragón de Peralta y su criado Anto. Don Aragón de Peralta pues le hace unas peticiones y le encomienda la protección a la niña Curcu, a Gertrudis, la niña Curcu. Entonces, es así que es necesario en este momento citar la página 17 de Todas las Sangres, donde narra justamente este suceso de que dice: don Bruno la corrompió, derramó sobre ella su maldita semilla y la malogró. Tenía 12 años y no más, y ese cerdo del infierno la volvió en el corral, parió después un feto corrompido. Entonces, este relato hace evidencia así a un aspecto o una figura jurídica del delito de violación de menores. Por tanto, es que si nos referimos al Código Penal, vemos que el artículo 173 va a tipificar que el que hace este aspecto o esta acción en sí va a ser reprimido con pena de cadena perpetua. Entonces, es así en este sentido que tenemos que don Bruno en sí cometió el delito de violación de menores, por lo tanto es que la pena será la privación de la libertad. Ahora, existen también otros sucesos como el suicidio. El suicidio se va a abarcar también al inicio de esta obra Todas las Sangres, en la que el suicidio de don Andrés Aragón de Peralta, en ese recorrido, en esos monólogos al público, en esos monólogos también hacia su criado Anto, tenía una decepción por parte de él, por parte de su familia, por parte de sus hijos, y decide pues terminar con su vida ingiriendo veneno. Otro hecho en este apartado de suicidio es también el 13º capítulo, en el que este criado Anto que veníamos hablando, decide pues no abandonar su propiedad, porque ya estaba esta empresa que quería expropiar sus tierras, y Anto decía que no podía, porque justamente los indígenas son y para su tierra. Entonces, es así como él decía: no, yo muero aquí en esta tierra porque no me pueden quitar mi propiedad. Entonces, Anto se aferra a su tierra y no depende en sí de la cantidad que le den, sino que muere ahí explotado con justamente el explosivo de dinamita, y ahí es donde, a partir justamente de su decisión, es que él decide este hecho de suicidio. Por lo tanto, ahora si nos referimos en estos hechos al Código Penal, veremos que el artículo 113 va a decir de que el que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo será reprimido si el suicidio se ha consumado o intentado, con una pena privativa no menor de 1 ni mayor de 4 años. Y la pena será no menor de 2 años ni menor de 5 años si la gente actuó por un móvil egoísta. Ahora, otra de las problemáticas que vamos a encontrar es el secuestro. El secuestro se va a reflejar en los comuneros, porque a los comuneros en sí, por el abuso de autoridad, los van a encerrar, los van a privar de su libertad sin autoridad legítima para ejercerlo. Y ante ello, esta figura se convierte en algo legal, porque en sí, si nos basamos en el artículo 152 del Código Penal, va a dictaminar que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 30 años, el que sin derecho y de manera no justificada ni facultativa se le pueda privar a otro de su libertad personal. Es así de que también es regulado prácticamente el secuestro. Ahora, pasando a otra de las problemáticas, va a estar genocidio por fusilamiento. En esto de acá se va a ver, a raíz de la contextualización de estos cometidos por los soldados en los capítulos finales, donde estaban arrasando justamente con los alcaldes, con las personas que vivían en la comarca. Entonces, había un grupo de mujeres que decidió salir a proteger, a hacer frente a lo que estaban haciendo, pero pues lo que terminaron pues en finales trágicos, como la muerte, y algunas fueron heridas. Por tanto, esta situación es necesario poder citar al artículo 319 del Código Penal, en que va a contemplar textualmente que va a ser reprimido pena privativa no menor de 20 años al que justamente haga estos actos, que va a ser el genocidio por fusilamiento. Ahora, finalizando, uno de los finales de esta problemática también es la tortura, que se va a referenciar por ejemplo, a Rendón Wilca, cuando estaba en la primaria, en el colegio. Le dieron 10 azotes, le sangraron su cuerpo, sí, lo golpearon fuerte. Entonces estaban vulnerando en sí su derecho a su protección. Por lo tanto, ni siquiera había una razón o fundamento para esta acción. Entonces, si bien es cierto, esa tortura fue ordenada por uno de los alcaldes, pero pues si nos basamos ya en una figura jurídica, veremos que
va a estar tipificado en el artículo 321 del Código Penal, en el que sí va a sancionar a estas acciones por esos funcionarios públicos, en el que vas a tener una pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 14 años. Y al mismo tiempo, por ejemplo, se va a presentar el castigo de la barra, que también consiste en colgar a las personas por 24 horas a manera de castigo. Y esto se fue aplicado, por ejemplo, a algunos alcaldes Barayop, es decir, a una de las comunidades indígenas. Por tanto, de que también nos vamos a remitir a este mismo artículo que hablábamos anteriormente, de que se va a regular la captura con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 14 años. Entonces, es importante hacer hincapié en que esta obra literaria nos hace empezar a ser críticos y no permitir tales delitos. Y como última problemática tenemos el asesinato. El asesinato en sí llega a ser, en el capítulo 11, que pues contextualizando este apartado, pues Asunta de la Torre tomó justamente la vida de Hernán Cabrejos, por así decirlo, al dispararle la cabeza, porque en sí ella estaba cansada ya de todo lo que estaba pasando con su tierra, también de que le habían arrebatado a su amado. Entonces es así que ella decide ir en contra de todo lo que había, de todas sus normas y todo lo que había conocido en relación a su comunidad, y decide ir a enfrentarse al señor Cabrejos, y pues llega a matarlo. Entonces, este aspecto de asesinato lo vamos a ver también en nuestro código penal, en el que va a esclarecer un aspecto de homicidio como el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Y así también no podemos también ignorar este aspecto de la vulneración del artículo 2, inciso 1 de nuestra Constitución Política, que tipifica el derecho a la vida. Entonces, así como culminamos ese aspecto de problemáticas, que más allá de conocer, o como lo había dicho inicialmente, más allá en sí de conocer a la Constitución, creo que primero nos conocemos nuestra realidad a nosotros mismos, y creo que eso va más allá de lo que especifica en sí la norma. Ahora sí demos un par de clics más para terminar nuestra reseña. Listo. Llegando a uno de los apartados finales dentro de nuestra sección, queremos recomendar a Arguedas y en especial su obra Todas las Sangres, yendo hacia un aspecto más allá del escritor y tomándolo de una manera completa como un todo, este personaje que dejó un gran legado cultural y enfocada en el Perú profundo, ¿no? Un legado de historias que resalta estas problemáticas surgidas y muchas veces olvidadas, pero a la vez que dan un camino a la prosperidad para nuevas generaciones como nosotros, por ejemplo, ¿no? Que pueden relacionar estas ideologías de clases sociales y de abusos hacia los indios que existían en el siglo XX, y también cómo aún continúan sucediendo en la parte de esencia en el Perú actual. Todo esto nos permite poder reconocer por medio de sus obras cómo con exactitud estas problemáticas de manera realista, también debido a su experiencia personal, ¿no? Que él vivió, para así llegar a tomar un lienzo y dar un arte multicultural de la realidad que nos permita que como lectores conectemos con aquel mundo olvidado de nuestro Perú. Arguedas también dentro de esta obra nos plantea la realidad del indio y también cambia esta concepción que se tenía, ¿no? Que se usaba este concepto de manera discriminatoria y marginada para que nos presente el verdadero significado de un indio, una persona que es explotada y abusada, y por consiguiente Perú también lo es. Entonces esta obra nos muestra esta identidad, estas costumbres y riquezas de la Sierra del Sur y sobre todo del indio, ya que nos da ese mensaje de que todos somos indios y por ende todos somos un Perú que es explotado. Por último, también gracias a esta obra, como todas las de Arguedas, se puede formar una opinión crítica y también ampliar el panorama de muchos males que aún aquejan a nuestro país y a quienes lo conforman. Entonces, llegando a esta parte final, luego de conocer la travesía de lo que implica el legado de Arguedas y en especial de Todas las Sangres, la experiencia desde el primer momento en que nosotros nos dispusimos a leer este primer capítulo hasta llegar al capítulo 14, cambió totalmente el sentido que teníamos incluso en el título de esta obra, ya que el propio título llega a una reflexión antropológica de sucesos que no son ajenos a la realidad y que Arguedas supo muy bien ampararlos a través de sus obras. Como lectores también logramos al fin comprender la crudeza con la que muchas veces actúa el ser humano. En la obra Todas las Sangres no existen personajes buenos ni malos. Aquí Arguedas sabe cómo él es un aspecto de una persona natural, ¿no? Se justifican muchos actos que a simple vista podríamos condenarlos, y también se observa cómo el atentar contra el más débil es explotar nuestros propios recursos naturales. Entonces simplemente se presenta la capacidad, ¿no? de que tiene Arguedas
de hacernos lamentar las injusticias que suceden y que vive cada personaje de esta, y también como una parte de una muestra de una probada de lo que implica muchas veces la realidad peruana. Y a la vez también esta probada nos da continuando como soñamos con una utopía, ¿no? Soñada de justicia, y que también muchas veces va a ser lo que consigue, ¿no? Consigue nosotros con nuestro aspecto de vernos reflejados a futuro como profesionales en busca de esta justicia de manera ética, ¿no? Este compromiso que tenemos con un Perú de todas las sangres. Entonces, por eso decimos que es un final de un inicio, porque nuestra reseña termina aquí, pero inicia con cada lector dispuesto a adentrarse en esta travesía arguediana. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Un final que será inicio. Buena culminación, buena frase, ¿no? Para culminar e iniciar a la vez. Muy bien, felicitaciones al equipo número 5. Ahora sí, por el tiempo, voy a dar pase. Gracias, profesora. Por